Aviso a la audiencia. La película que se discute en esta reseña contiene escenas de suicidio, violencia intrafamiliar y abuso de drogas. Hola a todos, soy Roberto Miranda, también conocido como el ex luchador Roberto Olivares. Como algunos sabrán, vivo en Vancouver, Canadá, donde ya se estrenó la película The Iron Claw, La Garra de Hierro, que cuenta la historia de la familia miembro del Salón de la Fama de WWE, los Von Erich. Primera parte de esta reseña evita spoilers, aunque hay que entender que, al estar basada en hechos reales, es muy poco lo que no es de conocimiento público. La segunda parte, donde se discute la trama en su totalidad, tendrá un aviso indicando esto. Antes de hablar de la película en sí, quiero contarles un poco de quiénes son los Von Erich y cuál es su importancia en el wrestling, particularmente en el estado de Texas. El patriarca de la familia, Fritz Von Erich, fue un villano en los 60, principalmente en Luisiana y Texas, con un personaje de alemán nazi. Eran otros tiempos, además de luchar en Japón, notablemente como rival de Antonio Inoki y Giant Baba. A medida que iba envejeciendo, empezó a promover su propio territorio con la bendición de la NWA, World Class Championship Wrestling, y principalmente en Dallas, en el famoso Dallas Sportatorium, pero también extendiéndose a Houston y San Antonio y las zonas rurales aledañas. Fritz tuvo 6 hijos varones y por propia admisión de su hijo Kevin Von Erich, Fritz fue muy severo en su crianza, siempre exigiéndoles logros deportivos y presionándoles a unirse al negocio familiar de la lucha libre. Ellos fueron Jack, Kevin, David, Kerry, Mike y Chris. Jack falleció en un accidente aún siendo un niño. Kevin es el único que sobrevive hasta el día de hoy y siempre fue el mejor luchador de la familia, pero al menos carismático. Sus hijos Marshall y Ross luchan esporádicamente en la escena independiente. Willie murió trágicamente en un tour en All Japan mientras tenía una rivalidad por el campeonato mundial de la NWA con Ric Flair. Oficialmente la causa de su deceso fue una enfermedad intestinal, pero se sospecha pudo ser un ataque cardíaco o producto de una sobredosis de drogas. David sin duda era el más carismático de los Von Erich, con promos muy apasionadas, en particular durante la rivalidad de su familia con los Fabulous Freebirds, liderados por Michael Hayes. Sin embargo, no era tan talentoso como su hermano Kevin en el ring. Kerry no solo se destacó en el ring, sino que también era un excelente atleta, siendo seleccionado para los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, en el lanzamiento del disco. Como quizás sepan, Estados Unidos termina boicoteando esos Juegos Olímpicos, cortando la carrera atlética de Kerry, forzándolo a unirse al negocio familiar. Kerry es quien alcanzó mayor fama de todos los Von Erich, llegando a ser campeón mundial de la NWA y campeón intercontinental en WWF. Kerry era el que tenía mejor apariencia física de los hermanos, alto nivel de carisma y progresaba aceleradamente en el ring. Lamentablemente sufrió un accidente de moto muy temprano en su carrera, motivo por el que perdió un pie, teniendo que luchar con una prótesis el resto de su vida. Notable hándicap truncó su progreso en el ring, pero da testimonio de su alto nivel atlético. Durante su vida, muy poca gente supo que no tenía un pie. Este detalle salió a la luz pública mucho después de su muerte. Lamentablemente, Kerry abusaba de las drogas, especialmente analgésicos, y terminó quitándose la vida con un disparo en el pecho en el rancho familiar. Su hija Lacey fue luchadora por algún tiempo, particularmente en TNA, sin buenos resultados, a pesar de haber heredado la buena apariencia de su padre. Mike era el artista de la familia, queriendo ser guitarrista en su juventud, pero terminó en el negocio familiar. Tuvo una carrera muy breve debido a que tras una lesión en el hombro sufrió una complicación conocida como síndrome de choque tóxico, con una fiebre altísima que lo dejó con leve daño cerebral, impidiendo un retorno al ring. Al poco tiempo se quitó la vida con una sobredosis de pastillas para dormir. Finalmente, el menor, Chris, quien no aparece en la película y de quien se toman elementos de su vida para los personajes de Kerry y Mike, pero aún así vale la pena reconocerlo, no alcanzó los niveles de popularidad de sus hermanos. Físicamente era el más pequeño de todos, con 1,65 m de estatura, por lo que en su breve carrera usó un personaje de underdog. Tras una lesión, se quitó la vida de un disparo a la cabeza. Pueden ver, la familia Von Erich siempre estuvo rodeada de tragedia, y es precisamente un punto que destaca la película a través de la
maldición de los Von Erich, como se menciona en el tráiler. Su madre los intentó proteger con la religión y su padre tratando de endurecerlos. La película trata de las relaciones familiares, en especial entre hermanos varones, y cómo es afectada por los roles de género tradicionales, exacerbados por el ambiente hipermasculino de la lucha libre en los años 80. Fritz, como el patriarca, es estricto, exigente y les inculca a sus hijos obediencia y masculinidad, tradicionales valores en la relación padre-hijo. Los hombres no lloran ni muestran debilidad. Sus hijos deben ser los más fuertes y hábiles para que nadie les pase por encima. Su ambición propia de ser un campeón mundial se la traspasa a sus hijos, exigiendo que cada uno llegue al máximo nivel. Esta presión finalmente es la que los termina dañando y llevando a la ruina, sumado a la falta de herramientas blandas como compasión, cuidado y vulnerabilidad emocional. Fritz, lo más importante es que sus hijos alcancen el máximo nivel a cualquier costo, constantemente haciéndolos competir entre ellos, sin miedo a darles el ranking de quién es su favorito y que dicho ranking puede cambiar. La madre cumple su rol de dueña de casa, alimentando a sus hijos y esposo, siendo obediente y emperada en sus labores domésticas, pero dejando de lado el cariño y la defensa de sus hijos respecto al pobre trato que reciben de su padre. Sin duda los ama, se muestra que la relación con Fritz es de cariño y amor, pero nunca se atreve a oponerse a sus deseos. Cuando alguno de sus hijos acude a ella por amparo, su respuesta siempre es: eso es algo que tienes que resolver con tu padre. Esta negligencia emocional, típica de épocas anteriores, deja a los Von Erich sin la capacidad de procesar sus emociones de manera efectiva, lo que junto a la continua presión de su padre los lleva al desastre. Sus actuaciones principales son todas de gran nivel. Holt McCallany, como Fritz, se muestra muy severo, pero puede entender sus problemas internos y el sufrimiento de traspasarle a sus hijos todas sus ambiciones. No lo interpreta como un villano o un pésimo padre, sino como un hombre producto de su época y en el negocio en el que se desenvuelve. Zac Efron, como Kevin, actúa de manera sutil, con pocas emociones, pero cuando debe demostrar emoción, esta es exacerbada, dando cuenta de la represión emotiva en la que el personaje vive. El favorito de Hollywood hoy por hoy, Jeremy Allen White, como Kerry, hace una interpretación similar a lo que hace en The Bear. Ambos personajes son muy similares en cuanto a ser perfeccionistas y llevados por la pasión más que la razón. Lily James, como la esposa de Kevin, lo hace fantástico, un buen acento tejano que me sorprendió. Pensé que iba a copiar y pegar su acento de Georgia que usó en Baby Driver, película que recomiendo mucho, donde hace un rol similar, la mujer que quiere y apoya incondicionalmente al protagonista, ayudándolo a tomar las decisiones emotivas difíciles y a cargar el dolor para iniciar el camino a la sanación. En cuanto a la autenticidad histórica, la película es excelente. Los luchadores representados, si bien no son una emulación perfecta, se nota que hay una correcta intención de adaptarlos a la pantalla grande. Kevin es un cabeza de músculo sin mucho carisma, pero gran talento en el ring. David es un experto en el micrófono, actuando como el portavoz de la familia. Y Kerry, sin duda, es el más carismático. También aparece Harley Race haciendo una promo clásica, muy tranquilo, haciendo puntos lógicos, y el actor que lo interpreta tiene un físico muy parecido. Ric Flair también aparece. Es imposible interpretar a Flair sin imitarlo. El actor prefirió tratar de adaptarlo. Esto resulta muy complicado. Creo que no lo logra completamente, pero alguien que no lo conozca puede entender su personaje arrogante y su personalidad de superestrella dentro y fuera del ring. Voy a resaltar el realismo de las escenas de lucha libre, gran trabajo de Chavo Guerrero, entrenando a los actores y coordinando estas escenas. Chavo hace una aparición como el jeque original, el tío de Sabu. Me extrañó este rol, dado que su padre Chavo Sr. era regular en los territorios de Texas, aunque no particularmente en WCCW. O pudo haber actuado como Gino Hernández, que también aparece en la película, interpretado por Ryan Nemeth, el hermano de Dolph Ziggler, haciendo equipo con Bruiser Brody, que también era regular de WCCW y amigo de la familia, particularmente David. Otro luchador que hace una aparición muy publicitada en la película es Maxwell Jacob Friedman, como Lance Von Erich, el primo perdido de la familia. Y no pueden ver las comillas que estoy haciendo, ya que todo esto era una storyline en WCCW tras la muerte de David y el accidente de Kerry. Esta historia
fue casi completamente cortada de la película, reduciendo la participación de MJF a unos 10 segundos y en segundo plano. Es lamentable, pero son decisiones que los directores deben tomar para mejorar el ritmo de una película, como lo fue quitar la historia del hermano menor, Chris Von Erich. Uno de los lugares principales donde se desarrolla la historia es el famoso Dallas Sportatorium, mítica arena de la lucha libre, que como muchas otras célebres arenas, era horrible. Si alguien ha visto mi video afuera de la ACW Arena, pueden saber que usualmente estos lugares están ubicados en zonas industriales y tienen muy poco atractivo arquitectónico, además de no tener ningún tipo de reconocimiento como placas o estatuas que destaquen la relevancia histórica que han tenido. El Sportatorium, según Stone Cold Steve Austin, era el mayor pedazo de basura en el que hubieran luchado. Pero muy reconocible por parecer un granero de animales por dentro y fuera, además de tener entradas separadas para los villanos y los héroes en esquinas opuestas de la arena. Esto servía para conservar la mística de las rivalidades. Es de las pocas arenas que fueron adaptadas completamente a la lucha libre. En definitiva, The Iron Claw es una película muy recomendable, que espero llegue a Chile. Si no pueden pagar por verla, busquen la manera. Guiño guiño. En términos de películas de lucha libre, no es tan emotiva como The Wrestler. El estilo de The Iron Claw es más reflexivo. Es una invitación a analizar nuestros roles como hombres en relación a nuestros pares masculinos, más que mostrar cómo una industria puede afectar a una persona. The Iron Claw perfectamente podría ser una película sobre una familia de jugadores de fútbol y el mensaje sería el mismo. Sin embargo, si les interesó la familia Von Erich o les gusta entender más sobre esta industria, van a aprender cosas nuevas con esta película. Eso ha sido mi reseña sin spoilers. A continuación discuto temas más a fondo. Si te interesa, puedes escucharlo ahora o volver después que hayas visto la película. La película parte presentándonos primero a Fritz Von Erich en su época de luchador, en una bella escena en blanco y negro donde lo muestran ganando un combate y luego con su esposa e hijos, donde se muestra que él es el patriarca y líder absoluto de la familia, desechando de lleno los temores de su esposa e inculcando en sus hijos que ellos deben ser los más fuertes, siempre para que nadie les pase por encima. A continuación, nos presentan a Kevin y sus hermanos iniciando sus carreras en la lucha libre en la granja familiar. Su padre les exige que se alimenten en la mesa familiar, la madre proveyendo una cantidad increíble de tocino, huevos y otras delicias para que así lo logren. Fritz es particularmente duro con Mike, el menor, ya que no tiene los logros deportivos de sus hermanos, en especial Kerry, que no está presente por estar preparándose para las Olimpiadas como lanzador de disco. Esto disgusta a Kevin, que acude a su madre para que intervenga. La respuesta de ella es simplemente: eso es entre tu padre y Mike, dejando en claro que el rol masculino de Fritz como amo del hogar es indiscutible, dejando de lado cualquier chance que sus hijos conozcan los valores de la compasión y el aprecio por capacidades distintas a las tradicionalmente asociadas a la masculinidad. Es un show donde se puede apreciar la gran calidad como luchador de Kevin, pero sus dificultades para expresarse en el micrófono, a diferencia de su hermano David, para quien resulta muy sencillo. Kevin conoce a una fan, interpretada por Lily James, que le pide un autógrafo. Kevin, quien es tímido por naturaleza, se siente un poco intimidado por esta señorita, quien le indica cómo se supone que un luchador debe comportarse en estas situaciones. Se supone que me preguntes para quién es el autógrafo. Ah, sí, le responde Kevin. Soy Pam. Y se supone que me digas: encantado de conocerte, Pam. Ah, sí, es un gusto. Y se supone que me respondas algunas preguntas, como si me encuentras guapa o si me llevarías a tomar algo. Oh, ¿me estás invitando a salir? Desde ya se muestra que la relación de Kevin y Pam no se conforma a las normas tradicionales de género. En vez de Kevin ser el asertivo y seductor, resulta ser tímido y pasivo, mientras Pam toma el liderazgo de la seducción, aunque siempre con una sonrisa y siendo muy comprensiva con Kevin, tratando de respetar sus límites. No conozco si la relación en la vida real de ellos sea así, pero esto no importa, ya que esta forma en que Kevin y Pam se relacionan da sentido al hilo argumental y al desarrollo de personaje de Kevin. En su primera cita, Kevin da a entender que lo que más le importa y más desea en la vida
es estar con su familia, en especial con sus hermanos. Pam entiende que Kevin es un hombre simple, cabeza de músculo, pero con un buen corazón y buenas intenciones, detrás de la fachada de hombre duro que su padre le ha exigido mantenga en público. Pam, a su vez, explica que ella tiene anhelos profesionales como veterinaria y que si bien le gustaría tener una familia, también desea tener su propia clínica, y consulta a Kevin si este tipo de mujer le parece adecuada. Kevin sonríe y dice que podría ser como esas parejas modernas, donde ambos son exitosos y que podrían tener su propia granja y tener a toda su familia viviendo juntos. A Pam le encanta que Kevin sea el típico hermano mayor, siempre tratando de hacerse cargo de sus hermanos. Kevin explica que técnicamente no es el mayor, ya que su hermano Jack nació antes, pero murió siendo aún niño. Y explica la maldición de los Von Erich. Supuestamente, como su padre rehusó el apellido real Atkinson para tomar el apellido de su abuela materna Von Erich, sus ancestros lo maldijeron con tragedia. Pam se compadece de Kevin. Es una lástima que perdiera a su hermano. Kevin responde que no piensa mucho en eso. Pam se levanta de su asiento y conmovida abraza a Kevin, quien no sabe cómo responder. Nuevamente, el tema principal de la película sale a relucir. Kevin no tiene las herramientas emocionales para lidiar con sus problemas familiares, y Pam, como mujer balanceada, cumpliendo roles tradicionalmente femeninos como compasión y cariño, a la vez de roles tradicionalmente masculinos como asertividad y ambición, ayuda a desarrollar a Kevin a ser un hombre más completo y balanceado. En esta escena nos muestran la decepción de Kerry al no poder ir a las Olimpiadas de Moscú, producto del boicot americano a dichos Juegos. Cabe destacar que lo primero que le dice a su padre al verlo de nuevo es «lo siento». Esto muestra el nivel de presión al que son sometidos los Von Erich por parte de su padre. Kerry no va a ser un atleta olímpico por algo completamente ajeno a su rendimiento. Es en esta parte de la película donde Fritz le informa a Kerry que debe pensar en su futuro y que debe unirse a sus hermanos en el negocio de la lucha libre. La respuesta de Kerry es simplemente, sin mucho entusiasmo, «sí señor, me encantaría». Esta noticia alegra mucho a Kevin y David, pero cabe destacar que no es decisión ni deseo explícito de Kerry ser luchador profesional y que su padre no le consulta, meramente le informa que se subirá al ring. Kerry, como buen hijo obediente, sencillamente acepta el designio de su padre. Luego de esto, vemos a Mike progresando como guitarrista, y que su padre Fritz también fue músico de clarinete y dejó de lado una beca de conservatorio para jugar fútbol americano. Esto muestra la escala de valores de Fritz. La música es un pasatiempo, los deportes son para ganarse la vida, dado que son una actividad masculina. Mike dice que tiene un recital en una universidad. Su madre le prohíbe participar. Mike insiste que Kevin, aún con 17 años, ya estaba en tour como luchador. Fritz le dice que eso fue por trabajo. Mike explica que le pagarán por este recital, que también es trabajo. Fritz endurece su postura. Tu madre lo prohibió y ese es el fin del asunto. Finalmente, con ayuda de sus hermanos, Mike logra ir a la tocata, también con la ayuda de Pam. Los hermanos disfrutan del talento de Mike como guitarrista en la fiesta y aprovechan de pasarlo bien. Acá, Pam lleva a Kevin a la camioneta en la que llegaron. Mientras se besan, Kevin le pregunta a Pam si ha tenido relaciones antes. Pam dice que sí, y espera que no sea un problema, de una manera cálida y comprensiva, no confrontacional. Esto nuevamente muestra a Pam como una mujer independiente, que se sale de los roles tradicionales, pero a la vez es respetuosa de puntos de vista diferentes. Kevin le comunica que no es un problema. Aquí Pam se da cuenta que Kevin no ha estado con una mujer antes y le dice a Kevin que es un hombre muy dulce. A continuación, le pide consentimiento verbal explícito. ¿Está bien si hago esto? Mientras lo desviste. Que más que ser una propaganda de ser políticamente correcto en una fiesta universitaria, comunica a la audiencia que Pam no es agresiva ni dominante. En todo momento considera la voluntad y sentimientos de su pareja, algo a lo que Kevin no está acostumbrado en su vida familiar. Repito, esta película es la historia de Kevin y su desarrollo personal. Terminada esta escena, se muestra brevemente el feudo de los Von Erich con los Freebirds.
con David haciendo promos por sus hermanos, y tras vencer a los Freebirds, Fritz anuncia al público que David será el retador al título de la NWA y que luego Kevin y Kerry también serán campeones mundiales. Esto molesta a Kevin, quien tiene más experiencia y es el mejor luchador, y además ya había fracasado en generar interés de la NWA con una rivalidad con Harley Race. David, al ser informado en camarines que iniciará un tour por Norteamérica y Japón para promocionar su rivalidad con Ric Flair, lo primero que hace David es mirar a su hermano Kevin. Fritz lo increpa severamente, diciéndole que no le falte el respeto, que esa decisión no es de su hermano Kevin, que es de él como jefe de familia. Luego de que Fritz abandona el camarín, Kerry abraza y felicita a David, y luego en privado, David se disculpa con Kevin y le dice que debió ser él. Kevin está muy contento por su hermano, a la vez que tiene una mezcla de alivio y envidia. Se muestran las primeras señales de que ya no está bajo el control de su padre. Kevin le cuenta a su hermano que planea casarse con Pam y formar una familia y no quiere estar lejos de ellos. Esto muestra la relación de los hermanos y cómo persevera a pesar de que su padre trata de enemistarlos para poder sacarles el mejor rendimiento. Como Kevin comienza a dejar de lado la influencia de su padre y a desarrollar sus ambiciones, mientras que sus hermanos siguen los designios de su padre a ciegas. Para ellos, complacerlo es lo más importante, solo superado por el deseo de ver a sus hermanos felices. En el matrimonio de Pam y Kevin, vemos a David en el baño vomitando sangre. Está en lo más alto de su tour con la NWA, previo a viajar a Japón. Su regreso luchará con Ric Flair por el título de la NWA, posiblemente como ganador. Kevin está muy preocupado por la salud de su hermano, pero David le dice que no se preocupe, que solamente es algo que comió. Kevin quiere que su hermano vea a un médico, pero David le dice que no puede poner en riesgo su tour, que decepcionaría a su padre si se muestra débil. Kevin no presta más atención y comparte la noticia que será padre. Los hermanos se abrazan y comparten su alegría. A continuación, muestran a Kevin recibiendo de su padre la noticia de la muerte de David en Japón. Acá no se mencionan teorías alternativas, solo la causa oficial. Fritz no muestra ninguna emoción. Kevin en privado le cuenta a Pam que se siente culpable. Pam trata de consolarlo. Kevin no es capaz de llorar a su hermano. Cuando se preparan para ir al funeral, los hermanos Von Erich tienen lentes oscuros para ocultar al público su pena. Fritz los acusa de pocos hombres. Con violencia le quitan los lentes a Kerry y les dice que deben dar la cara y no derramar ninguna lágrima. Que Dios se llevó a su hermano en su momento y que no les correspondía dudar de su sabiduría. Luego del funeral, Fritz reúne a sus hijos y les dice que la oportunidad titular de David pasará a uno de ellos. Que su preferencia es Kerry, ya que es el más popular, pero Kevin también tiene derecho por ser el mayor, así que dejará que una moneda decida. Tras el lanzamiento de la moneda, vemos a Kerry llegar al ring para retar a Ric Flair, venciéndolo por el título de la NWA. Cuando regresa a Texas, tiene un momento de duda con su hermano Kevin. Kerry no está seguro de querer ser campeón. Algo ebrio, sale a despejar su mente en moto. Aquí es cuando ocurre su fatídico accidente. En la siguiente escena lo vemos levantarse de la cama, desayunar con muletas y sin su pie derecho. La ausencia de Kerry obliga a Mike a hacer su debut como luchador. Rápidamente se lesiona del hombro y sufre complicaciones en el quirófano, quedando en coma. Mike no estaba preparado para ser luchador y sus ambiciones no estaban en el ring. Siempre se mostró a Mike como un muchacho sensible y poco interesado en lo atlético. Algunos de estos aspectos corresponden en la vida real a Chris, quien no fue incluido en la película. Finalmente, Mike sale de su coma mientras Kerry se obliga a aprender a luchar con una prótesis, sufriendo gran dolor. En una conferencia de prensa le consultan a Mike por su regreso al ring. Bajo la atenta mirada de su padre, Mike, con claro daño neurológico, indica que desea volver a luchar lo antes posible. Mientras Kevin entrena con Kerry en el ring, Mike decide acabar con su vida, tomando pastillas para dormir y saliendo a caminar por la granja familiar. Al día siguiente, sus hermanos lo encuentran muerto. Nuevamente,
Kevin se culpa por no proteger a su hermano menor. Pam le dice que no es su culpa, que si alguien es culpable, es su padre. Kevin decide alejarse de su esposa, durmiendo en el sportatorium. Quiere prevenir que sus hijos se contagien de la maldición familiar. Pam le suplica en lágrimas a su marido que entre en razón, pero Kevin está devastado, incapaz de procesar el dolor de perder a dos de sus hermanos. En este momento es la breve aparición de MJF como Lance Von Erich, el primo perdido de la familia, en una lucha en equipos con Kevin. Kevin no siente la misma química con Lance. La lucha ya no le brinda alegría. Finalmente, Kevin recibe una oportunidad titular contra Ric Flair. Kevin se sale de lo pactado y se hace descalificar con una brutal garra de hierro. Ric Flair termina sangrando y a muy mal traer. Fritz encara violentamente a Kevin por salirse de lo acordado, que ha arruinado su chance de ser una estrella. Ric Flair los interrumpe, diciéndole a Kevin que fue una lucha fantástica y que cuando lo desee podrán hacer dinero juntos con una rivalidad, además de invitarlo a enfiestarse a lo grande después del show. Kevin lo rechaza. Fritz deja el camarín y Kevin sonríe. Al fin se ha liberado del yugo de su padre y es su propio hombre. Decide volver a su hogar con Pam, que lo recibe conmovida. Nuevamente, Pam es la pareja tolerante y paciente. Quizás es poco realista representar problemas maritales de esta forma, pero sirve a la línea argumental de la película. Pam es un contraste a Fritz. Es el polo que permite que Kevin pase de ser un cabeza de músculo, sin más deseo que estar con su familia, a un hombre de familia responsable que se hace cargo del bienestar integral de los suyos. A partir de este momento, la relación de Kevin y Fritz es tensa. Jerry se ha ido a WWF, donde es campeón intercontinental. Fritz le indica a Kevin que es una decepción, que lo ha dejado a cargo de WCCW y no ha sido capaz de hacerla prosperar, y toma como un insulto que Jerry Jarrett le ofreciera a Kevin comprar la empresa familiar. Kevin le dice que necesita el dinero, que necesita un lugar más grande que el departamento donde vive con Pam y sus hijos. Fritz le dice que es un mal proveedor, que con 40 años y habiendo heredado una empresa, no es capaz de mantener a su familia. Kevin le enrostra que ha revisado los libros contables y que nunca recibió lo que allí se indica como pago por sus labores como luchador. Fritz le hace saber que hizo lo que tenía que hacer por la familia, que vivir en la granja familiar nunca fue gratis y que es un ingrato por no apreciar todo lo que recibió de él. Kevin prefiere no continuar la discusión porque sus hijos están presentes. Se reúne la familia para Navidad y se ve como Kerry está sumido en el alcohol y las drogas, gritándole a su padre por no disparar el arma que le compró como regalo. Cambios de humor típicos del consumo de cocaína. Después de Navidad, Kevin recibe un llamado en su departamento. Es su hermano Kerry, quien le cuenta que ya no quiere vivir, que se siente en la ruina, que siente que sus hermanos lo llaman desde el otro lado. Kevin le ruega que lo espere, que lo va a ir a buscar. Kerry cuelga. Kevin llama a su padre y le pide que vigile a Kerry, que no se siente bien. Fritz le responde: si tu hermano te buscó a ti, es un problema entre ustedes dos. Nuevamente siendo negligente emocionalmente con sus hijos. Esta escena es una suma de eventos reales. Kerry tuvo esta conversación con Bret Hart y Kevin tuvo una conversación similar con su hermano Chris antes de que éste atentara contra su vida. A primera hora, Kevin llega a la granja familiar, encuentra el auto de Kerry estacionado y con la puerta abierta. Corre a la casa de sus padres, escucha un balazo y se da cuenta que su hermano Kerry se ha disparado bajo un árbol. Esta es la escena más emotiva de la película. Kevin, destrozado, corre hacia el árbol, ve a su hermano muerto y grita: ¡No, Kerry! Y abraza su cuerpo sollozando. Es la primera vez que vemos a Kevin expresar dolor de esta manera. Fritz se acerca a la escena. Kevin lo recrimina violentamente: es tu culpa, te dije que lo vigilaras. Fritz se hace el desentendido, sin mostrar ninguna emoción, responde: es tu culpa, tú no lo cuidas, te busco a ti. Kevin arroja a su padre al suelo e intenta ahorcarlo en una extensa y sombría escena. Fritz está indefenso ante el más fuerte y joven Kevin. Finalmente Kevin lo suelta, recoge el cuerpo de su hermano y lo carga llorando a la mesa familiar, ahora completamente vacía.
Mientras lo deposita gentilmente, vemos las notas de suicidio de Kerry. No quise causarles dolor. Esta noche me reúno con mis hermanos. Luego vemos a Kerry, con sus 2 pies descalzos y sanos, subir a un bote, con la fatídica moneda que definió su destino. Al otro lado lo esperan sus hermanos David, con un cinturón de campeón mundial, y Mike, con su fiel guitarra. Los hermanos se abrazan. Kerry pregunta por Jack. Un niño se acerca, Kerry lo abraza y lo alza en brazos. Tú eres mi hermano mayor, Jack. Al fin te conozco. Volvemos a Kevin en la mesa familiar, llorando sobre el cuerpo de su hermano. Le dice que lo ama y lo besa. Nuevamente, esta expresión de cariño puede interpretarse como poco masculina, pero es precisamente el mensaje de la película. Kevin ya no es dominado por las nociones de masculinidad de su padre y puede expresar su cariño por su familia de manera libre. Finalmente, Kevin vende WCCW a Jerry Jarrett, quien le cuenta que hasta el último momento Fritz lo amenazó para que no completara la compra y le ofrece continuar luchando si así lo desea. Pero Kevin tiene otros planes. En la escena final vemos a Pam embarazada de su tercer hijo, cuidando las plantas en una granja, mientras Marshall y Ross, los hijos mayores de Kevin, juegan fútbol americano, con Kevin mirándolos. Recordando a sus hermanos, empieza a llorar. Sus hijos interrumpen el juego para consolar a su papá. Lo siento, los hombres no deben llorar. Sus hijos le responden que es normal llorar. Ellos lo hacen todo el tiempo y lo abrazan. Los niños le preguntan, ¿y lo apena? Ya no soy un hermano, dice Kevin. Los niños le responden que ellos serán sus hermanos. Los 3 juegan con el balón riendo y al final, Pam se une y termina la película. Terminada la película, muestran la foto de la familia Bonerick en la actualidad, en la granja de Kevin, donde viven todos sus hijos, nietos y bisnietos, finalmente cumpliendo su deseo y mostrándolo como un nuevo patriarca de una generación criada de forma diferente. Como comentaba, esta película es muy recomendable si te interesa la lucha libre. Lo más destacable son las actuaciones y las escenas de lucha libre están muy bien logradas. La edición de la película aporta mucho a cómo se cuenta la trama, además de que la película es históricamente auténtica, es decir, se hacen cambios respecto a la vida real. ¿Cómo eliminar a Chris de la historia? Conversaciones que ocurrieron con miembros externos a la familia se modifican para que sean entre los hermanos, como las conversaciones telefónicas de Kerry y Kevin, que en realidad ocurrió entre Kerry y Bret Hart. Pero el espíritu y contenido general de la historia se mantiene, así como la caracterización de los involucrados. Si llega a Chile, definitivamente vayan a verla, para que Hollywood entienda que genera interés contar historias de importantes luchadores, o si sale en streaming, dense el tiempo de mirarla. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Espero hayan pasado una excelente Navidad y les deseo un próspero año nuevo y ojalá nos veamos en el podcast La Hora del Humo o en algún otro contenido de este canal. Un abrazo.